Bueno, muy bien. Soy Rubén Muyano, conductor del programa En Donde Estamos, programa que producimos desde una asociación civil sin fines de lucros, se llama Libertas, en honor, por supuesto, a la diosa de la libertad, la antigua diosa romana, que luce hoy por hoy en la bahía de Nueva York, por ejemplo, y que representa históricamente, ya simbólicamente, la libertad. Un tema tan discutido a través de la historia, sobre todo a partir de la historia moderna de nuestros países, un tema vinculado a la democracia. Digamos que un precepto, un principio, el de la libertad, un concepto que está implicado en la democracia. Corre un poquito la luz, que molesta un poco. Y nuestro país es un país, formalmente al menos, desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista de las formas del gobierno, las estructuras del Estado, un Estado republicano democrático. Las formas de gobierno, me refiero al procedimiento electoral libre cada 5 años de elección de autoridades nacionales. También respecto a la estructura, la división de poderes, 3 poderes que se deben controlar, pero son independientes, tienen autonomía, tienen independencia. La famosa separación de poderes que garantiza que no existan desbordes de poder. Esa fue la idea original de aquella construcción que hizo el genial Montesquieu en su libro del espíritu de las leyes, digamos que cobijando esa estructura en una obra de pensamiento que va a consignar para siempre una estructura republicana con división de poderes, contralor incluso de esos poderes, y así un funcionamiento que se va a ir complejizando. Nuestro país evidentemente constituye esa estructura de gobierno. Nuestra Constitución dice que somos una república y somos una democracia. Nuestra Constitución dice que somos una democracia representativa y establece características muy particulares a esa democracia, entre las cuales están las prerrogativas o competencias del Poder Ejecutivo en cuanto al ordenamiento administrativo del Estado, en cuanto a la organización del Estado, y a su vez, por supuesto, implicando esa organización el orden macroeconómico del país. Esto quiere decir que ordenar la estructura económica, ordenar la macroeconomía y tener credibilidad tienen que funcionar simultáneamente en un sistema como el nuestro. El ordenamiento de la macroeconomía a través del ordenamiento de la estructura del Estado, de los gastos del Estado, de si el Estado es muy chico, es muy grande, es muy pesado, es muy gastador o es poco gastador, pero a su vez, si ese Estado que es poco gastador es eficiente, es eficaz, es dinámico, es moderno y contribuye plenamente a que la actividad privada de producción de riquezas, es decir, la actividad vinculada a la inversión, a los capitales de producción y también a los capitales de renta o de capitalización, funcionan de acuerdo a esa estructura de Estado que los estimule, que propenda a que la actividad laboral se desarrolle cada vez más, que el trabajo se desarrolle, que la inversión se desarrolle, que el emprendimiento se desarrolle. Y esto tiene que funcionar simultáneamente. La eficiencia en la función pública está mandatada en la Constitución y también en la ley orgánica del funcionario público. Se mandata que el funcionario público es a la función y no la función al funcionario público. Esa función se supone está pensada con estos cometidos, con que el Estado nos cobije en un ordenamiento racional que nos permita fluir en una vida económica, política, social, discursiva y de pensamiento cada vez más próspera y libre. Fundamental acá la libertad de pensamiento, de asociación, de expresión, la libertad de reunión, de asociación, como te decía, de movimiento,
pero la libertad de emprendimiento también, la libertad de emprender una actividad económica productiva, sea de bienes o sea de servicios, o ambas de pronto. Muchas personas reúnen las condiciones de ser productores de riquezas desde los servicios y desde bienes también, desde productos. Es un aspecto fundamental esto para entender la importancia que tiene un presupuesto estatal. El presupuesto estatal se establece para 5 años y en esos 5 años, en cada año, se va dando una rendición de cuentas, es decir, el gobierno debe rendir cuentas de todos los gastos que tuvo en ese año, de acuerdo a ese presupuesto global, cómo se utilizaron esos gastos, cuáles fueron sus destinos, si todos estuvieron ajustados a derecho, si no ocurrió nada extraño, y ahí se verá desde el Parlamento, desde el Poder Legislativo, que recibe esa rendición de cuentas del Poder Ejecutivo, desde la nueva rendición de cuentas, cómo rearmar o reformular ese plan presupuestal que está establecido para 5 años. Esta es la rendición de cuentas que estamos teniendo ahora los uruguayos en este momento, que está siendo debatida en el Parlamento, que son largos debates, incluso hasta hay peleas. Me enteré hoy de parte de una fuente de nuestro programa que hay una interna muy caldeada, muy fuerte en la coalición de gobierno, que hay hasta algunos problemas, algunas complejidades. Yo no sé si llegar al extremo de decir algunos disturbios dentro de la coalición de gobierno vinculada a determinados temas que vienen o provienen de esta rendición de cuentas, tiene que ver con recursos, dotar de recursos a determinadas actividades del Estado, materia privativa del Poder Ejecutivo, pero que debe ser refrendada por el Poder Legislativo, que tiene la posibilidad, la facultad, de acuerdo a nuestra Constitución, de corregir, de enmendar, de reformular alguno de los planes de gastos para el año que va a entrar, para el año siguiente. Por supuesto que el control de la inflación, bajar el déficit fiscal, echar a andar la reactivación económica, tienen mucho que ver con ordenar la casa. Una vez que se apruebe esta rendición de cuentas, comenzará a regir esa nueva disposición de recursos para cada ministerio, para cada empresa del Estado, para cada ente descentralizado, para cada ente autónomo. Y en ese sentido se van estableciendo reglas de juego que deben ser claras y deben ser estables, pero a su vez limpias y eficientes. Este gobierno planteó desde el comienzo achicar el Estado. Fue una de sus promesas electorales, las del presidente de la República actual, la de su partido de gobierno y toda la coalición de este gobierno, llámese Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido de la Gente, Partido Independiente, se comprometieron con achicar el gasto público y hacerlo más eficiente. Algunas medidas tomaron para eso, de 3 vacantes que el Estado tiene, renovar 2 y no renovar una, por ejemplo. Estas premisas son las que inspiran esta rendición de cuentas, achicar el Estado. Inspiraron el plan presupuestal, como te decía, y la política impositiva de este gobierno es opuesta a la del gobierno anterior. El gobierno anterior creó cantidad de impuestos, este gobierno no creó ni un impuesto nuevo. Este gobierno viene cumpliendo con la promesa también de achicar el Estado, racionalizar el Estado, es decir, ordenar racionalmente sus funciones, hacerlo más eficiente y más efectivo en el cumplimiento de cada una de sus funciones, vale decir, de cada uno de los cometidos esenciales que el Estado brinda a la población, a todos nosotros, y que lo justifican como tal. Y por supuesto, prometió no crear impuestos, considerándose que ya la población uruguaya estaba sobrecargada de impuestos, la actividad privada muy castigada por impuestos, y en tanto eso el presidente siempre planteó que los uruguayos no podíamos soportar más impuestos después de la alta carga impositiva que veníamos sufriendo con el cambio de la matriz
impositiva a partir de aquel primer gobierno del Frente Amplio, cuyo mentor fue Danilo Astori, quien llegó a hablar de la madre de todas las reformas para hacer referencia a esa matriz impositiva nueva que se instaló y que tanto castigó a la actividad privada del país. Y considero yo que ese castigo, que fue paulatino, gradual, provocando el desenlace de determinados sectores de la economía uruguaya que entraron en recesión, que provocó una alta tasa de desempleo porque empresas se fueron del país, otras cerraron, otras redujeron personal, que generó un déficit fiscal muy alto del 5,1, una tasa de desempleo, te repito, del 10,1, una tasa altísima a nivel histórico, y un déficit fiscal también muy alto, yo te diría récord en términos históricos, y en términos comparativos con otros países también, porque ya son guarismos muy altos. Una tasa de déficit fiscal del 5,1% es un grave problema, es un agujero negro en la finanza del Estado. Tenemos años y años con deudas y deudas que se van agrandando cada vez más. Todo lo que produce el Estado no le alcanza para cubrir su presupuesto y se endeuda. Para el Frente Amplio, el gran cometido del gobierno fue la legislación de una cantidad de impuestos. Este gobierno vino a corregir eso. Este gobierno asumió con la promesa de no poner más impuestos, como te decía, y aparece la pandemia. Y en plena pandemia, durante 2 años, el gobierno reordenó los recursos escasos, reasignó recursos para políticas de sustento social, de cobijo social en estos momentos de emergencia, los 2 años que nos precedieron, 2 largos años de pandemia por la COVID-19, y el gobierno planteó un modelo sanitario y a su vez económico que fue realmente exitoso. Logró que el país no parara sus motores, continuó con una marcha, digamos, con una marcha más baja, más lenta, pero no paró todos los motores, no fuimos a cuarentena obligatoria, no se estableció un estado policial, no se apeló al recurso del préstamo, no se endeudó más el país con préstamo, no se incrementó el déficit fiscal, sino que se bajó el déficit fiscal en un punto y también descendió la tasa de desempleo del 10,1 a un 7,8, que está en ese promedio en estos tiempos más o menos. Se amplió la base laboral, vienen empresas, se incentivó a la inversión, es decir, mejoró muchísimo, cumplió con una campaña sanitaria de modo ejemplar, cumplió con una campaña vacunatoria ejemplar, inmunizando a la población de esta enfermedad terrible, logró incluso que adolescentes y niños también fueran muy cobijados, ahora soportando un problema desde la justicia a través de un fallo que admite una acción de amparo, pero será tema para otro momento. Desde el Frente Amplio en plena pandemia se recomendaban cosas tales como la renta básica universal, precisamente hubiera sido un factor de mayor deuda para nuestro país, porque se trata de una falacia económica plantear una renta universal para un universo amplio de personas, para cientos de miles de personas. Eso plantea o implica que alguien lo tiene que pagar, lo tiene que financiar. Y seguramente se hubiera financiado con más deuda, haber pedido préstamo, y esa deuda después se financia con más impuestos, se trasladan impuestos a la población para obtener los recursos y poder de algún modo amortiguar ese déficit fiscal que se hubiera agrandado aún más. Cuarentena estricta hubiera provocado un gravísimo problema, una distorsión muy grave en el mercado laboral privado, en el mercado privado de la productividad. Hubieran cerrado un montón de pequeñas empresas, de medianas empresas, que se hubieran visto muy perjudicadas si hubiéramos tenido una cuarentena larga, de varios meses, interrumpida, o una cuarentena alternada entre periodos de cuarentena y periodos de menos cuarentena, pero hubiera sido realmente un desastre. Llegaron a manifestar el economista Mario Vergara, como el contador Olesker, que el Frente Amplio había dejado un gran capital, un gran activo a este gobierno para hacer todo eso. ¿Y cuál era el gran activo? Claro, uno buscaba por todos lados, ¿no? Yo buscaba por todos lados en dónde estaba el activo.
porque teníamos un país deficitario, un país con mucha deuda, un país con una inflación alta interanual de un promedio del 9%, con una inflación mucho más alta en lo que hace a la economía básica, del sustento básico o de la canasta familiar, muchísimo más alta. ¿Y en dónde estaba? Y me pongo a buscar y no lo encontraba yo, el gran activo, ¿no? Y rápidamente, cuando busco, me doy cuenta de la irracionalidad de la expresión que ellos empleaban al decir el gran activo que el gobierno tenía y que no estaba usando por ser un gobierno tacaño. Se referían a organismos multilaterales de crédito. El gran activo era que Uruguay tenía aún las puertas abiertas para pedir más préstamo, cuando ya le había bajado el rango inversor. Ya había bajado un escalón, y si no recuerdo, estaba a punto de bajar un escalón más, que ya lo ponía en un borderline, en un borderline, en un borde, en un límite de un Estado con, digamos, ponderado, evaluado como un Estado de rango inversor, o ya no, o ya un Estado que estaba en serios problemas financieros. Esto se planteaba, esto argumentaban los integrantes referentes del Frente Amplio de ese gobierno que nos dejó tan mal económicamente. El gobierno que fundió ANCAP, el gobierno que fundió Pluna, que inventó un remate público para subastar esos aviones que no sé ni dónde están, dónde quedaron, no se pudieron subastar. Un gobierno que tuvo un récord de presos, ¿sí? De ministros, del director, del presidente del Banco República, Caloy, del ministro de Economía, Fernando Lorenzo, que terminaron en prisión, presos, de un presidente de ANCAP, Raúl Sendic, que tuvo que dejarlo, que renunció, que también fue procesado y condenado por las tarjetas corporativas, ¿se acordaron ustedes? Que nos mintió un título universitario, que se hacía decir licenciado y decía que era licenciado y no lo fue, no lo era, no estaba recibido. Increíble. Estas medidas en economía son una falacia, obviamente. Y estas falacias las sigue repitiendo el Frente Amplio, las sigue sosteniendo, fogoneando ante la opinión pública. Cuando se reparte una especie de ingreso universal a un número importante de personas, en este caso hubiera sido un número muy, muy grande de personas, a eso alguien tiene que pagarlo. Y sería otro número muy grande de personas que tendrían que pagar ese beneficio que se le da a otras personas transfiriendo recursos monetarios para una renta universal o una renta básica universal que debería provenir de más deuda y de más impuestos. Y esgrimían la falacia de que si eso se hacía, se iba a abrir la cadena del consumo, que la gente iba a tener dinero para consumir. ¿Qué consumo iba a haber si esa gente que estaba recibiendo esa renta universal no está trabajando? Si esos miles y miles o cientos de miles de personas que están recibiendo esa renta tendrían que estar recibiendo el salario en un mercado de trabajo. Por lo tanto, esas empresas no estarían abiertas, no serían empresas beneficiadas por un consumo importante que provenga de los recursos naturales que son del salario, precisamente, los recursos salariales. Es increíble, ¿no? Cómo razonan los socialistas y cómo se abrazan a teorías económicas socialistas. El modelo socialista es un modelo que indefectiblemente va al fracaso. No tiene basamento en la racionalidad de las teorías económicas. No tienen componente de teoría científica, como diría Frédéric Bastiat. Y lo dicen hoy los grandes economistas y los economistas que formó, por ejemplo, la Facultad de Chicago. Y tantos economistas, ¿no? Von Mises, Hayek, los clásicos economistas liberales. Hoy lo podemos escuchar en un Axel Kaiser, en un Milley, pero en tantos economistas, muchísimos, en Venegas Lynch. Una sociedad que cuenta con un amplio número de personas que satisfacen sus necesidades vitales desde una renta y no desde un trabajo, se van a educar en un estilo de vida que se alejará de la comprensión, además,
y de la experiencia necesaria del esfuerzo propio. Y si se alejan de esa comprensión y de esa necesidad del esfuerzo propio y de esa experiencia del esfuerzo propio, también se van a alejar de la capacidad de comprender la calidad del producto que van a consumir, la calidad del servicio que van a consumir y que van a comprar, porque se alejan de la capacidad de ver la ecuación costo-beneficio, el costo de producción de ese producto, el costo de compra de ese producto y qué beneficio te da ese producto que se coloca en el mercado. Critican a este gobierno desde el PIT-CNT-FA por este presupuesto y lo critican desde el inicio, cuando este gobierno está administrando los recursos de la escasez, los recursos de un país deficitario. No tenemos un país rico, millonario, poderoso, pero este gobierno muy responsable no emite más dinero, no agarró la maquinita para emitir más dinero tampoco. Simplemente se ajusta con el orden que tiene que hacer y ver cómo dispone esos recursos para intentar la reactivación económica del país, que es la vía legítima de la recuperación económica, achicando el déficit fiscal, conteniendo la inflación, que es uno de los cometidos de este gobierno. Siempre plantearon un rango meta entre el 3 al 7% de inflación interanual, no superar eso. Se ha desbordado un poco. Este año iremos a un 8, tanto por ciento de inflación seguramente. Pero claro, un país bajo pandemia durante 2 años y hoy un país en un mundo que está en guerra con un grave problema de los energéticos como el petróleo, el gas, también alimentos y los insumos para la producción de alimentos a raíz de esa maldita invasión de Rusia a Ucrania, que hoy por hoy plantea una sostenida guerra y una distorsión de precios a nivel internacional, una sostenida guerra en esa zona de Europa, lamentablemente. Ahora bien, hay un grave problema para que esto que el gobierno está haciendo muy bien en estos aspectos, hasta acá que yo quería decir esto, está haciendo muy bien las cosas en estos aspectos en cuanto a la racionalidad administrativa del Estado, en cuanto al ordenamiento de nuestra casa, digamos, administrativa, financiera, fiscal, que es un componente fundamental de la macroeconomía. Bueno, a partir de ahí sabemos hacia dónde vamos a ir, pero no alcanza con esto. Por eso en este análisis quiero hacer dos partes. Esta es la primera, pero ahora voy a una segunda parte que es muy complementaria de esta primera parte para entender si realmente el gobierno está haciendo todo bien en materia presupuestal, en el manejo económico de nuestras finanzas como Estado y en la posibilidad cierta de un crecimiento económico, de una reactivación económica que nos coloque en camino a ser una sociedad de economía emergente. ¿Qué quiere decir eso? Que estemos en una economía camino a desarrollarse, que haya emergido, que haya salido de la pobreza en la que estamos sumergidos después de 15 años de un gobierno populista de izquierda como el gobierno del Frente Amplio, y que saliendo de esta pobreza, de esta situación deficitaria a nivel fiscal, inflacionaria, con sectores económicos en recesión, con fábricas que se han ido del país, con una migración importante del campo de la ciudad porque no hay trabajo. Bueno, para salir de esto, hasta acá parece que venimos bien y comenzar a transitar un camino de recuperación económica, salir de esta pobreza económica general y hacia un camino, comenzar a caminar hacia una emergente economía, rumbo a una economía en desarrollo, para llegar finalmente a ser una economía ya desarrollada, que no experimente estos graves problemas que tenemos en nuestra sociedad con precisamente una fractura enorme a nivel socioeconómico, con problemas gravísimos a nivel educativo también, que es otro componente clave. ¿Qué dice la gente de COFE? COFE es el sindicato único que congrega al gremio de los trabajadores de la Administración Central. COFE es uno de los sindicatos únicos que integran un sistema de sindicatos únicos conformando
el PIT-CNT. El PIT-CNT es una central sindical a nivel nacional que está constituida por un conjunto de sindicatos únicos que abarcan toda una rama de actividad. Cada uno de esos sindicatos son, digamos, plenamente poderosos, omnipresentes y omnipotentes en cada una de las ramas de actividades en las cuales ejercen su influencia sindical, desarrollando lo que hoy se considera son las facultades sindicales de las relaciones laborales. Son quienes representan a los trabajadores de esas ramas de actividades económicas en relación a sus patrones o empresarios, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. En el ámbito público tenemos un montón de sindicatos únicos que integran PICNT y en el privado hay un gran componente de sindicatos únicos que integran el PICNT. Por lo tanto, el común denominador del sindicalismo uruguayo es el PICNT, básicamente en un enorme porcentaje, en un gran porcentaje, constituido por sindicatos que están organizados y concebidos por el Partido Comunista del Uruguay, en su mayoría. Y algunos integrantes, de pronto, connotados integrantes muy afines al Partido Comunista, que son del Partido Socialista y del MLN. Pero es históricamente dado como hecho, es histórico el hecho de que los líderes sindicales de los sindicatos únicos que integran el PICNT sean a su vez militantes del Partido Comunista, connotados líderes sindicales que integran el Partido Comunista del Uruguay, y se lo ve cuando, digamos, transitan hacia la órbita ya política de esa coalición política que es el Frente Amplio y se convierten en diputados, en senadores e inclusive han pasado a ser ministros y podría alguno de ellos eventualmente llegar a ser presidente de la República. La gente de COFE plantea una negociación con el gobierno que se detiene en cuanto a las cláusulas de paz. Se detienen respecto a las cláusulas de paz según este nuevo presupuesto que establece repasar la ley orgánica del funcionario público y aplicarla. No se estaba aplicando la ley del funcionario público, es decir, el funcionario es para la función, no la función para el funcionario. El funcionario debe dar muestras de eficiencia y eficacia en su función, deberá tener un contralor de su función administrativa. El funcionario público es un prestador de un servicio público que el Estado, digamos, contrata o presupuesta para que el Estado pueda cumplir sus funciones públicas esenciales, sus funciones de gobierno, sus funciones administrativas. Los funcionarios públicos deberán tener la capacitación necesaria, la experticia para llevar a cabo esa función, y en tanto ello, esta rendición de cuentas dice que deberán rendir pruebas, concursos y demostrar sus idoneidades técnicas para que el Estado compruebe si es necesario que estén en el presupuesto de la administración pública. Si no es así, podrán ser expulsados por incumplimiento de la función pública bajo 3 aspectos. El principal en este caso sería por ineficiencia, por inidoneidad, por falta de idoneidad. La ley y la Constitución hablan de ineptitud. Una ineptitud manifiesta, ostensible, cuando se dan pruebas de rendimiento, cuando hay un control de parte de la jefatura de alguna oficina pública y ve que ciertos empleados no cumplen, o incluso esa jefatura también es controlada por otras autoridades y ven que no están cumpliendo con la función porque carecen de los conocimientos necesarios, bueno, pueden ser expulsados y seguro con alguna indemnización que corresponda. Esto plantea esta nueva rendición de cuentas, plantea incluso el ingresar a la función pública mediante la vía natural de los concursos, un llamado a concurso para el ingreso a determinada área de la administración pública, a un ministerio, a un ente autónomo, a un servicio descentralizado, a una empresa pública del Estado, deberán presentarse en un concurso y ahí entrarán los mejores, los que tengan mejor rendimiento en sus pruebas y también de acuerdo al currículum presentado. Y por otra parte, también realizar
lo que se llama la oposición y mérito, es decir, desarrollar una actividad administrativa y rendir una prueba en aquellos que ya cumplen tareas jerárquicas dentro de la administración y que no son cargos de confianza. Para los cargos eminentemente técnicos, administrativos, cargos que son jerárquicos, bueno, deberán año a año demostrar también sus conocimientos, su idoneidad, su experticia, para que el Estado lleve una cuenta, tenga un orden y un conocimiento del capital humano con el que está contando para llevar a cabo las funciones que el Estado debe llevar. Bueno, ante estas cosas, COFE se sintió, digamos, como vulnerado, no estaba al tanto de estas disposiciones que están además en la ley orgánica del funcionario público, no está inventando nada esta rendición de cuentas. Bueno, plantearon sus dudas y dijeron que se interrumpía las negociaciones para ir a una cláusula de paz en los funcionarios públicos del Estado, es decir, en COFE, los funcionarios de la Administración Central, que estaban llegando a un acuerdo con el gobierno de ir a una cláusula de paz, vale decir, de no ir a los paros sistemáticos y a las huelgas que ellos hacen, porque el Estado les había entonces prometido un incremento salarial del 6% para lograr esa meta, esa ansiada meta que vienen pregonando los sindicatos del PICNT respecto al descenso del salario real, a la pérdida del salario real a raíz de la pandemia y de todo el proceso de recesión económica que se dio y de inflación natural en este país y en todos los países que vienen soportando estos perjuicios, estos embates de la pandemia. Un factor exógeno además a la economía, del cual nadie es culpable. Bueno, el gobierno planteó esa solución, pero cuando se entera esta gente de que están, digamos, estas disposiciones a la interpretación de los legisladores en cuanto a la regulación de la actividad del funcionario público, contemplando sus capacidades, su eficiencia, el control también de las licencias médicas, bueno, plantean una interrupción de las cláusulas de paz. Las cláusulas de paz interrumpidas por esas cláusulas que dicen ellos de funcionarios públicos en rendición de cuentas, que en verdad no son cláusulas de funcionarios públicos, son disposiciones de la ley orgánica del funcionario público que son recogidas por esta rendición de cuentas y que paralelamente a los recursos que se plantean usar, se plantea además la necesidad de corregir muchos aspectos de la administración pública en materia de eficacia de la administración pública. La pregunta es si esas cláusulas a las que se refiere COFE son las disposiciones entonces de corrección de la función pública de acuerdo a la ley del funcionario público, que es la ley 19.121. Yo te invito a que la veas, ahí te vas a encontrar con una cantidad de disposiciones que orientan racionalmente al perfeccionamiento de la función pública, a la capacitación del funcionario público y a la rendición de pruebas, de exámenes, para que el Estado tenga a ciencia cierta una manera de evaluar los conocimientos de los funcionarios públicos, si esos conocimientos no se han quedado en el tiempo, no se han aletargado, sino que están permanentemente vigentes, que siguen avanzando de acuerdo a, a la cantidad de cambios que hay en nuestro mundo en materia tecnológica, en materia de conocimientos, en materia de paradigmas, de relaciones humanas, relaciones laborales, de relaciones administrativas, de técnicas administrativas, del manejo de la tecnología digital, informática. Es natural que se exija eso en un Estado que pretenda crecer, ser cada vez más eficiente. Los despidos de funcionarios por incumplimiento de la función pública, el ingreso de funcionarios por concurso, ascensos laborales por oposición y mérito, deberían rendir pruebas de conocimientos actualizados, avanzados y también básicos para la función, control de las licencias médicas, como te decía, corregir el pago salarial con licencias médicas, igualándolo al régimen privado. En el régimen privado los 3 primeros días son sin goce de sueldo y después cobran el 70% del sueldo. En los públicos no, cobraban por entero el salario, así faltaran 10 días, 15 días, ese salario lo cobran por entero. ¿Por qué esa desigualdad? Rompiendo flagrantemente el principio de igualdad ante la ley para cualquier trabajador asalariado del país. ¿Por qué tiene que tener esas ventajas o esos privilegios un servidor público, un funcionario público que cumple funciones y da servicios al Estado?
Todo esto que estamos hablando son prerrogativas privativas del gobierno, son obligación del gobierno, son obligación del gobierno. No hay nada que negociar acá. No establece nada para negociar la Constitución, ni la Ley Orgánica del Funcionario Público, ni la teoría del derecho administrativo, que se precie de teoría jurídica, sensata, racional, académicamente científica. No tiene nada que negociar un gobierno, al contrario, es su responsabilidad, su obligación llevar adelante este tipo de medidas e ir racionalizando, profesionalizando la función pública del Estado. No hay nada que negociar con sindicatos de trabajadores de la administración pública, ni con trabajadores del Estado, porque se trata de establecer los estatutos normativos como el marco legal del ámbito laboral que el Estado propone bajo un contrato de adhesión, podríamos decir. El que pone las condiciones acá es el Estado, no es materia negociable esto, porque acá están los cometidos del Estado que están organizados, están planificados y ordenados por el gobierno y por el presidente de la República, que es el jefe de Estado y el jefe de gobierno. Por lo tanto, es una obligación del presidente llevar adelante estos cometidos del Estado. Estas funciones del Estado son obligación del presidente porque es el Estado el que se propone llevar a cabo todas estas funciones. Por lo tanto, acá no hay nada negociable. Simplemente está la posibilidad de libremente aceptar o no integrarse al Estado en calidad de funcionario. Todo esto es materia de derecho administrativo, derecho financiero y obedece a una política macroeconómica que es responsabilidad del Estado. Entonces, la pregunta, ¿qué cláusula de paz quiere este gobierno negociar con el Sindicato Único de COFE, representación sindical de los empleados de la Administración Central del Estado, en esta materia? ¿Cuál es el propósito de una negociación de cláusula de paz? ¿De qué cláusula de paz se habla? Entonces, ¿va a negociar cláusulas de paz en relación al ordenamiento funcional del Estado? ¿Va a negociar cláusulas de paz? Es decir, ¿va a negociar que los sindicatos no le interrumpan la función al Estado con paros sistemáticos, con medidas de huelga, con ocupaciones que tendrán que ser desocupadas a través del ejercicio, de pronto, del recurso que plantea la ley de urgente consideración? ¿Es eso lo que está negociando? ¿Va a negociar cláusulas de paz por el ordenamiento funcional del Estado? ¿Va a negociar la capacidad y la autoridad de ordenar el Estado hacia la eficiencia administrativa y de acuerdo a lo que mandata la ley, la Constitución, por cláusulas de paz? Institucionalmente y a los efectos de los intereses generales de todos nosotros, de nuestro país, todo esto es un reverendo, o si vos querés, para hacerlo irónico, pastor disparate. Sería como el pastor de los disparates esto. Sigo analizando este asunto porque realmente sorprende, enoja, recontra enoja ver cómo pactan situaciones políticas de hecho que obedecen a la clara, ostensible responsabilidad y legitimidad del Poder Ejecutivo de llevar adelante políticas públicas de eficiencia, ordenar la administración pública, llevar adelante cometidos esenciales del Estado, muchos de ellos exclusivos del Estado, que no los puede hacer nadie más, negociarlos con cláusulas de paz para que no le hagan paros. En las deficiencias de un gobierno podemos medir dos cosas: que no se ocupe de lo importante, pero sí de lo urgente. Pero cuando deja de ocuparse de lo importante, todo eso en poco tiempo será lo urgente. Y considero que esto le está pasando a este gobierno. Se ocupó en gran medida de lo importante, lo hizo muy bien, la pandemia, ordenar la casa en pandemia, racionalizar la administración pública del Estado hasta cierto punto. Después hay otros aspectos que tendríamos que verlo, pero luego no hace bien las cosas. Corrigió lo macroeconómico, salió a buscar inversiones, dio buenos mensajes en el exterior el presidente de la República, alienta a la venida de empresas internacionales,
Esto lo vemos a través de las disposiciones legales de la LUC, la voluntad de realizar TLC, varios TLCs, varios tratados de libre comercio. Pero sigamos con la cláusula de paz. La cláusula de paz en las relaciones laborales tiene un grave problema. No tiene garantías. Es una promesa de palabra. Es como una promesa de amigos. Y el sindicato y los sindicatos únicos del PCNT de formación comunista no son amigos de un gobierno como este. Y nunca lo van a hacer. Y le van a decir que sí, como a los locos, pero le van a comprometer algo muy caro, realmente caro, que es el ordenamiento institucional de una administración que sea cada vez más eficaz. Acá el costo-beneficio no cierra. Es un mal negocio para el gobierno negociar cláusulas de paz con COFE o con cualquier sindicato que esté integrado a la administración pública. No puede negociar cláusulas de paz respecto a lo que es competencia privativa del Ejecutivo y es obligación del Poder Ejecutivo, como lo es la administración del Estado. En un régimen fascista como el de Benito Mussolini se resolvía todo esto con cláusulas de paz, que son muy parecidas a los consejos de salarios, porque eran sindicatos carterizados con el gobierno para presionar a los empresarios y volcar esos recursos a las arcas del gobierno autoritario, totalitario de Benito Mussolini, cuando escribe la Carta del Laboro, que era precisamente esto, la creación de consejos de salarios y de convenios colectivos que carterizan la función sindical, es decir, los vinculan a un grupo de interés con el Estado, y en ese caso el Estado a través del gobierno de Mussolini, desnaturalizando la práctica sindical, la práctica de la representación de los trabajadores en las relaciones laborales con los empresarios empleadores. Y en Uruguay se fue por ese camino que fue el que aplicó Perón en Argentina. El mismo método de Mussolini aplica Perón, también creando los convenios colectivos y los consejos de salarios. Es un régimen absolutamente corporativista y colectivista proveniente de estos regímenes totalitarios. El totalitarismo de Mussolini y del totalitarismo o el autoritarismo que aplicó Perón tienen ese perfil, pero no tienen un perfil democrático y no se compadecen con una economía de mercado, no se compadecen con una economía que admite la libre empresa y el emprendimiento privado a través de capitales de riesgo, capitales de producción y capitales de capitalización a su vez, o de renta. No se compadece con el funcionamiento del mercado este tipo de estructura sindical. Pensamos muchos uruguayos que votamos a este gobierno que venía a cambiar estas cosas y estas cosas hubieran sido los cambios urgentes de los que se tendría que haber ocupado el gobierno y los hubiera tenido que poner en una ley de urgente consideración, la cual hubiera valido la pena esgrimir como argumento fundamental de un cambio del Estado, un cambio en serio, fuerte, para pagar el peaje del referéndum que iban a interponer como recurso la izquierda organizada del Frente Amplio y el PCNT. Recurso que a su vez es inconstitucional, pero que ningún jurista, ningún doctrino de la coalición de gobierno se avivó. Y lo avivó el presidente diciéndole, mirá que esto no lo pueden hacer, porque una ley de urgente consideración, al igual que una ley que modifica un sistema previsional, un sistema de seguridad social, al igual que la ley presupuestal, son materia privativa del Poder Ejecutivo. Fíjate vos lo que dice la ley. Si la ley dice que el presupuesto nacional, que las leyes financieras, presupuestales, son competencia privativa del Poder Ejecutivo, ¿en qué cabeza cabe pensar que el Poder Ejecutivo tenga que negociar cláusulas de paz modificando aspectos sustanciales de la estructura administrativa que concibió y que busca convertir en ley, institucionalizar en el Estado para que el Estado funcione de una manera cada vez más eficiente? ¿En qué cabeza cabe negociar esa competencia privativa del Poder Ejecutivo, esa obligación, con cláusulas de paz que lo único que le están diciendo, prometiendo, es que no le van a hacer paros? Es muy berreta. Es realmente muy berreta desde el punto de vista institucional y gubernamental. Las cláusulas de paz están contempladas en el convenio 151 de la OIT y no establece que sean convenientes para las relaciones laborales. Fíjate vos, el convenio 151 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, no establece que sean convenientes para las relaciones laborales
en la administración del Estado. Voy a cortar acá este video y vamos a hacer otro para que no quede tan largo, que va a complementar esto que vengo diciendo.